Hola, soy Anita Briones, perteneciente al 7º grado de la Escuela de Educación Básica San Jerónimo de la Parque Chongón. En esta oportunidad hablaremos de los gobiernos del general Leonidas Plaza Gutiérrez, Lizardo García Sorrosa y la segunda presidencia de Eloy Alfaro. 25º presidente y 28º gobierno, Leonidas Plaza Gutiérrez, natural de Charapoto, Cantón Montecristi, nació en 1865 y murió a los 67 años en 1932. Gobernó desde el 1 de septiembre de 1901 hasta el 31 de agosto de 1905, representante del Partido Liberal. Sus vicepresidentes fueron Carlos Flores Aldumbide, de 1899 a 1903, y Alfredo Vaquerizo Moreno, de 1903 a 1906. El general Leonidas Plaza participó entonces en la campaña de la Restauración y el 9 de julio de 1883 intervino como abanderado en la toma de Guayaquil, con la que se puso fin al gobierno dictatorial del general Ignacio de Ventimilla. En febrero de 1883 se sumó en un cuartel de Bahía a las fuerzas regeneradoras del general Alfaro y avanzó con ellas sobre Puerto Viejo, Montecristi, Jipijapa y Mapasingue. El 3 de junio tomó parte en el combate de los baños del Estero Salado y desalojaron a las fuerzas del gobierno que los ocupaban. El general José María Sagasti, que comandaba en las fuerzas del interior de la República y se hallaba presente, consiguió de Alfaro que ordenara el cese de los fuegos, impidiéndoles tomar ese día a Guayaquil. Plaza asistió al combate de Puerto Lisa con el vapor de guerra Huacho y otros de la flotilla dictatorial, que pusieron en fuga con bastantes daños y bajas. Finalmente, el 9 de julio entró a Guayaquil como teniente del batallón Esmeraldas. El 14 de noviembre de 1884, plegó en Charapoto a la Revolución Liberal contra el presidente Caamaño y, formando parte del contingente armado de su pariente, Juan Francisco Centeno, pasó a Bahía y se embarcó en diciembre en el vapor Alajuela. Al día siguiente, se produjo el desigual combate naval de Jaramillo, el cual el Alajuela dio buena cuenta del Huacho en pocos minutos. Plaza estuvo entre los primeros que abordaron con Fidel Andrade y el contramaestre Pancho Domínguez las restantes fuerzas navales del gobierno al mando del general Reinaldo Flores. Llegaron a toda máquina en el 9 de julio, tratando de ayudar a los suyos, pero hallaron a los dos barcos incendiados que se iban a pique. Mientras tanto, Alfaro y los suyos habían ganado las playas a nado y se internaban en las selvas de Esmeraldas, combatiendo en retirada hasta las fronteras de Tumaco. Plaza, después de sufrir esta odisea, huyó a Panamá y tuvo que ganarse la vida como simple jornalero. Durante su estadía en Centroamérica, demostró tener la virtud del traidor. Plaza regresó al Ecuador y estuvo en Cajabamba poco antes de la batalla de Gatazo, donde prestó oportuna ayuda a Medardo Alfaro en lo más recio del combate, en calidad de jefe de Estado Mayor y a la cabeza del batallón Daule, que sostuvo en todo momento los fuegos. Se puso las órdenes del general Juan Francisco Morales, quien le nombró comandante en jefe de la campaña del centro. El 3 de julio batió a las guerrillas conservadoras en Quimiá, al tiempo que el presidente Alfaro las arrollaba en Chambo. Luego siguió con Flavio Alfaro al punto denominado Santo Domingo y en Huapante. Derrotaron al coronel Francisco Buccelli y lo ahuyentaron. En Cuenca la situación era muy diferente, pues la ciudad acababa de ser ocupada por los conservadores del general Antonio Vega Muñoz. Alfaro se dio cuenta de la gravedad del momento y, dejando de gobernador del Chimborazo al coronel Daniel Andrade y de comandante de armas a Plaza, se trasladó con el grueso del ejército y tomó Cuenca el 23 de agosto, mientras Plaza abandonaba Riobamba y abría operaciones en el Tungurahua, ayudado por el coronel Pedro Concha, que triunfó en Dadal el 18 de agosto. En su primera presidencia, durante el proceso electoral, Alfaro y Plaza se distanciaron entre sí y ocasionaron el resquebrajamiento ideológico y político del Partido Liberal. Alfaro, arrepentido del apoyo dado, pidió a Gutiérrez que renunciara, pues había rumores de un entente de Plaza con los conservadores y no quería que el liberalismo fuese traicionado.
Entonces, con gran habilidad y fondos del Estado, compró algunas plumas espléndidas y con dinero de los fondos fiscales hizo publicar periódicos como La Linterna y Sanción y dio libertad de prensa. Suprimió la policía secreta, impuso orden en la marcha administrativa, intentó dar cierta sensación de honradez y hasta pasó por tacaño en los gastos públicos, pero no se paró en los medios para conseguir sus fines. Con gran sentido práctico, procuró que se continuasen los trabajos del ferrocarril y prosiguió la política alfarista de reformas liberales a través de un Congreso dócil y obediente. El 3 de octubre de 1902 se dictó la Ley de Matrimonio Civil y Divorcio y el 13 de octubre de 1904 la Ley de Cultos. El 26 de junio de ese último año habíase producido un enfrentamiento armado en el puesto fronterizo de Angostero y el 28 ocurrió otro peor en Torre Causana, pero no se llegó a la guerra con el Perú. En esta primera administración, Plaza abrió las cárceles, se despojó de las facultades omnímodas y suprimió la pena de ostracismo, recibiendo a los excomandantes fronterizos que también estaban cansados de tantas luchas y guerrillas. De suerte que su periodo restauró la armonía social del país. 26º presidente y 29º gobierno, Lizardo García Sorrosa, natural de Guayaquil, nació en 1844 y murió a los 93 años en 1937. Gobernó desde el 1 de septiembre de 1905 al 16 de enero de 1906, representante del Partido Liberal. Su vicepresidente fue Alfredo Baquerizo Moreno de 1903 a 1906. Lizardo García nombró en su mandato a Gonzalo Córdoba como ministro del Interior, al coronel Tomás Larrea, ministro de Guerra y Marina, y a Juan Francisco Game para Hacienda, los tres liberales convencidos. Designó a Leonidas Plaza como ministro plenipotenciario en Washington, D.C., y se propuso afianzar la paz mediante el respeto a los derechos políticos, la reorganización de la Hacienda Nacional, el derrumbamiento de la política exterior y el impulso a la agricultura y el comercio. Para contener una división más honda del liberalismo, el Congreso puso a Eloy Alfaro en la Comisión Codificadora de Leyes Militares. Los defensores de García decían que Alfaro conspiraba aprovechándose de esta ocasión. Los de Alfaro decían que el gobierno lo vigilaba y le hacía imposible cumplir con el encargo del Congreso. Alfaro planeó un golpe de Estado mediante el levantamiento de los cuarteles, seguido por el pronunciamiento de la sociedad civil, el 31 de diciembre de 1905 en Riobamba y Guaranda. Dirigió el levantamiento de Riobamba el coronel Emilio Terán, quien desconoció a Lizardo García mediante un telegrama que se entregó al presidente cuando se hallaba celebrando el Año Nuevo. Lizardo García organizó la resistencia para defender la Constitución y llamó a Plaza partiendo de incógnito desde Guayaquil. Alfaro empezó una campaña de 20 días contra las fuerzas constitucionales de Lizardo García. Venció en Chasqui, Cotopaxi y entró a Quito el 17 de enero de 1906. 27º presidente y 30º gobierno, Eloy Alfaro Delgado, natural de Montecristi, nació en 1842 y murió a los 69 años, asesinado en 1912. Gobernó desde el 16 de enero de 1906 al 12 de agosto de 1911. Presidente de facto en 1906, presidente interino de 1906 a 1907, designado presidente de 1907 a 1911, representante del Partido Liberal. El cargo de vicepresidente fue suprimido. Segunda administración de Eloy Alfaro. El golpe de Estado de Eloy Alfaro contra el presidente Lizardo García en 1906 produjo una atmósfera de conflicto en todo el país. Después de asumir el poder político como dictador por segunda vez, después fue derrotar a las fuerzas gobiernistas de Lizardo García en la batalla de Chasqui, 15 de enero de 1906. Eloy Alfaro llamó a elecciones para la Asamblea Constituyente para restaurar el orden jurídico. El 9 de diciembre de 1906, el general conservador Antonio Vega Muñoz levantó a Cuenca contra Alfaro. Vega esperaba refuerzos conservadores. Fue derrotado por el general liberal Ulpiano Páez en Ayancay, entre Azuay y Cañar. Vega
cuando entraba a pie en Cuenca como prisionero de las tropas alfaristas. Este hecho aumentó la impopularidad de Alfaro. Vega era un ciudadano distinguido y respetado en Ecuador. La impopularidad creció cuando en el mismo mes de diciembre el batallón Vargas Torres saqueó la ciudad de Loja con la convivencia de las autoridades alfaristas locales y cuando el desmán quedó impune. Muchos liberales radicales se pasaron a la oposición. Había complicidad contra los abusos del ejército, cuyo liderazgo iba escurriéndose de las manos de Alfaro, quien débil y achacoso permitía que el poder se repartiera entre los favoritos y sus familias. En 1907 se constituyó un club político universitario en Quito para luchar por la libertad de sufragio en las elecciones del próximo Congreso, en las que preveían el fraude electoral, por lo que el pueblo se levantó para apoyar a los universitarios, y el 25 de abril de 1907 se dio un choque sangriento con varios muertos y heridos entre los estudiantes. Este hecho provocó que Alfaro perdiera el apoyo de un amplio sector de los intelectuales. Un poco más tarde, el 19 de julio del mismo año, se fraguó un intento de asesinato contra Eloy Alfaro en la gobernación del Guayas, escena en la que murieron 8 de los oficiales que lo defendieron, y se fusiló a 8 de los 16 complotados que habían sido reducidos a prisión tras las investigaciones. El 6 de noviembre de 1908 se promulgó la Ley de Beneficencia, más conocida como de Manos Muertas. Su primer artículo decía: declárense del Estado todos los bienes raíces de las comunidades religiosas establecidas en la República. El sector bancario tuvo una rápida expansión. Se fundaron en Quito los bancos del Pichincha en 1906, de crédito en 1907 y de préstamos en 1909, y en Guayaquil la Caja de Préstamos y Depósitos La Filantrópica en 1908. La llegada del ferrocarril transandino a Quito fue el triunfal 25 de junio de 1908. Para el acosado presidente, el arzobispo de Quito ordenó echar a vuelo las campanas. Gracias.